7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Patricia Estupiñán, directora de Vistazo, la doctora Stephanie Macías, analista política, y el doctor César Febres Cordero, analista político y catedrático. Les invitamos a analizar este panorama electoral que vive el Ecuador para los comicios presidenciales y legislativos de febrero próximo, en condiciones de una crisis eléctrica, de una acción en donde candidatos protagonistas en la Asamblea Nacional de alguna manera siguen presionando para desestabilizar al país. Sectores indígenas y sociales, lo curioso es, hay un candidato a la presidencia, dirigente de la CONAIE, que ya llama a manifestaciones. Eso tiene un olor, un tufo clarito de político. Es un candidato presidencial. En estas condiciones, ¿cómo vamos en este tablero electoral? Más aún cuando hay disputa de votos. Y hoy, por ejemplo, con la salida de Jan Topi, querrán los presidenciales ir tras esos votos. Doctora Patricia Estupiñán, ¿cómo ve este panorama electoral? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Stephanie y con César. Bueno, es un panorama electoral complejo, como siempre. Las elecciones presidenciales de Ecuador son impredecibles porque tenemos demasiados candidatos, demasiados intereses y estamos en una condición adversa. Me parece que como se perfilan por hoy las cosas, todavía hay dos claros, digámosle así, finalistas a la segunda vuelta, que serían el actual presidente y la candidata a la Revolución Ciudadana, sin que esto no implique que a lo mejor sale lo que los norteamericanos dicen un dark horse, o un caballo oscuro, que es el sucesor de Topi, que hoy se ha convertido en un dedo elector, que eso estamos esperando, qué candidato va a sacar suma. En todo caso, la situación del país y las preocupaciones principales de la gran mayoría de las personas son otras. Y la suerte del actual gobierno pende de si nos resuelve el problema eléctrico. Y eso se ve difícil. Se ve difícil porque los ensayos, lo que nos ofrecen, no se concreta y solo estamos a la espera de Colombia y de que llueva. Lamentablemente, el presidente no es responsable de la crisis, pero sí es responsable de cómo ha manejado la solución de la misma. Una crisis muy compleja, que tampoco es correcto echarle el muerto al correísmo, que tuvo una buena idea al pensar en diversificar la matriz energética e invertir en todas estas hidroeléctricas. Era una buena idea, pero no se consideró el cambio climático y que uno no puede poner todos los huevos en una misma canasta, porque si falla un elemento, como en este caso las lluvias, el país está paralizado. Entonces aquí no es cuestión sino que los políticos siempre atacarán al que esté en el gobierno, porque hacer oposición en el país es eso. No apoyar con cosas constructivas, sino solo con pedradas contra quien esté en el mandato y responsabilizarlo de todos los males. Y no contribuir para las soluciones. Ese es el verdadero problema del Ecuador. Somos ingobernables. Aquí puede venir Mandrake el mago e igual encontrarán defectos. Esperamos construir un país en base a ser enemigos los unos de los otros, a desconocer al opositor porque no tiene calidad moral. Cuando ya ese es el dicho que siempre dice,
cuando ya se le acaban a uno los argumentos. Entonces aquí va a ganar el que gane en imponer la narrativa, que es lo que ocurre en el mundo de las redes sociales. Quien nos venda mejor el cuento, ese es el que va a estar de presidente, que no necesariamente puede ser que sea el mejor y el que más nos convenga. Es así como veo un panorama con desesperanza. Claro. Patricia, a propósito de lo que señalara esta crisis eléctrica, cierto es que aquí hay una responsabilidad de todos los gobiernos. Este gobierno que va a cumplir 1 año, el anterior 2 años y medio, el anterior 4 años, pero hubo una administración de 10 años. Por cierto, hay que magnificar y decir el tiempo, 10 años de la Revolución Ciudadana, que empezó con un mandato constituyente, el número 15 del 2008, en donde hizo todo lo contrario de lo que hiciera Colombia en el año 91. Y desde el 92 no tienen cortes de energía Colombia. Abrió el mercado mayorista, dejó libremente que participe la empresa privada y ahora es complementaria y no tienen apagones. Acá hicimos al revés. Papá Estado llegó para subsidiar indiscriminadamente en el 2008 con el mandato constituyente y de alguna manera ahí están los resultados. Todos son corresponsables, todos los gobiernos, pero hay que dimensionar a cada uno de ellos lo que ha hecho Patricia. Todos son corresponsables y son corresponsables además en el caso del gobierno del presidente Rafael Correa de haber hecho mal las represas. Pues, ¿cómo es posible cuando se rasgan las vestiduras para decir, estamos sobreviviendo gracias a Coca-Cola Sinclair, y ahora que produce 20% de la electricidad de lo que debería, ¿por qué no dicen que no hicieron un embalse para que ahí se queden las aguas que se pierden? ¿Por qué no dicen que esa tiene 7,000 fisuras? ¿Por qué no dicen que es una central sobredimensionada? Es decir, el problema en el Ecuador es que la culpa es por último de la vaca, como dice ese libro, pero nunca asumen las responsabilidades que les corresponden. La culpa es de los otros. Y mientras tengamos esta mentalidad, no progresaremos. Y claro, el estatismo es la deformidad que tiene nuestra clase política, salvo excepciones que creen en el sector privado. Nuestra clase política cree que el Estado es el papá de todos y que a esa vaca tenemos que esquilmarle lo que más podamos. Y entonces cerramos toda posibilidad de iniciativa privada. Eso también es un defecto y solo queremos condicionarle cuando estamos desesperados, como en este caso. Pero la verdad es que necesitamos diversificar nuestras fuentes de energía y necesitamos sobre todo diversificar la administración, porque también es un crimen ese contrato colectivo que tienen los burócratas de la Corporación Nacional de Electricidad, que son en pocas palabras los responsables de la falta de mantenimiento, del descuido, y yo diría que en el fondo hasta de torpedear las acciones de cualquier gobierno que no sea de esa tendencia. Entonces sí, es un problema bien complejo, y ojalá se solucione en algo, porque tampoco es justo tirarle toda la culpa al presidente actual. Bienvenida a la doctora Stephanie Macías, analista política. ¿Cómo ve este panorama electoral en estas condiciones, especialmente por la crisis eléctrica y también la aspiración que tienen los candidatos de captar votos? Hay votos que pudieran quedar en el vacío, que eran de Jan Topic, y que la aspiración sería captarlos. Muy buen día, Stephanie. Hola, buenos días. Buen día. Siempre es un gusto estar. Gracias por la invitación y, por supuesto, compartir el panel con mi querida y admirada Patricia. Qué gusto verla. César, buenos días. ¿Qué es cierto desde un punto de vista electoral? En tiempos de crisis, normalmente está marcado por una polarización
por una desconfianza en el sistema, un cambio de prioridades del elector. Y con esto en mente, normalmente los resultados pueden llegar a ser impredecibles. Y estos resultados, que esto es lo importante, los resultados no solo afectan quién gana o no, también afectan la estabilidad política y social del país. En tiempos de crisis, también es cierto que esta polarización genera lo que la vez pasada comentábamos, que es estos puentes que se van quemando. Y siempre regresamos a la salud de la democracia y la importancia de generar puentes. Patricia hablaba de la descalificación política de uno y otro cuando los argumentos ya no están. Y en una democracia saludable quisiéramos y anheláramos tener políticos que, a pesar de sus diferencias, no quemaran los puentes que los unen. Y esto, lastimosamente, cada vez más, no solo en la política y en la realidad ecuatoriana, sino a nivel mundial, vemos unas polarizaciones y lo que también se habla de burbujas digitales, donde cada uno solo ve y solo consume información que le es fácil, que le es relevante de acuerdo a sus creencias. Pero lastimosamente, para construir país, no solo tienes que leer, ver, consumir y estar con quienes creen como tú. También tienes que entender qué está pasando y empatizando con los que están al otro lado de la vereda. Desde un punto de vista político y de gobierno, la importancia de generar consensos a través de entendiendo a los otros es lo que todos quisiésemos o anhelásemos de una política saludable. Dicho esto, en una crisis como la que estamos viviendo, definitivamente va a haber una polarización, definitivamente vamos a tener un elector suspicaz, con unas incertidumbres enormes y con una dificultad de los candidatos de poder conectar con el elector. Las cifras, los focus groups y las encuestas nos están demostrando que tenemos un humor electoral en el país donde no solo hay tristeza y zozobra, no se ve la luz al final del túnel. Y esto dificulta no solo la comunicación, sino cómo conectas con ese elector, cómo llegas y le transmites esperanza, cuando hoy la incertidumbre de la realidad nacional pesa muchísimo en el humor colectivo y en el humor electoral. Y eso definitivamente tendrá un impacto robusto en las elecciones. Doctora Macías, con esas consideraciones, quizás en medio de la incertidumbre, el mejor negocio en una campaña es ser opositor del gobierno de turno. Definitivamente, todos los gobiernos cuando van a la reelección tienen el peso del desgaste gubernamental. Hablamos también en coyuntura, que a veces me gusta lo que están viendo y escuchando, no solo poner en contexto ecuatoriano, sino global. Miren lo que pasó en Estados Unidos. No solo la campaña de Trump y la narrativa, que Patricia hablaba de la narrativa, como la narrativa de Trump sobre economía, migración y precios altos influyó. También Kamala paga un precio importante por un desgaste de un gobierno de turno. Por supuesto, estar en gobierno tiene un desgaste natural y es más difícil desde el punto de vista comunicacional en una reelección. Pero cuando usted mencionaba a Topic, también es importante decir que los votos no son endosables, pero sí podemos hablar de cifras de una tendencia. Podemos hablar de los resultados electorales 2021 y 2023, donde había más o menos un 50 y pico % de votos de todos los candidatos que no era del correísmo y 56% en el último que tampoco era el correísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el correísmo tiene una base férrea que los lleva y los habilita para una primera vuelta. Y la segunda parte es que, como decía Patricia de nuevo, la proliferación de los candidatos hace muy difícil que alguien pueda tomar o representar todo ese voto que no necesariamente es un correísmo. Pero dicho esto, las elecciones locales nos han demostrado que el votante nacional está dispuesto a votar y apoyar a una tendencia como el correísmo en elecciones locales,
y una tendencia diferente al correísmo en elecciones nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de un país polarizado que de alguna manera está dispuesto a votar por una tendencia en gobiernos locales y por otra en gobiernos nacionales. Bienvenido al doctor César Febres Cordero, analista político y catedrático. ¿Cómo ve este panorama electoral en estas condiciones de crisis que vive el Ecuador? Buen día, César. Muy buen día, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y un placer poder compartir panel con Stephanie y con Patricia. Yo creo que el panorama electoral en este momento tiene un par de factores que hay que seguir. El primero, coincido con lo ya expresado en parte, tenemos una candidatura de un Jan Topic que va a ser clave porque ya no es candidato. Y el voto de este ex candidato, bien que podría ser muy difícil que se traslade como un endoso al reemplazo que buscan designar, que podría ser muy difícil porque por más de que ya era una figura opcionada, no representaba todavía en la ciudadanía, digamos, una figura tan emblemática o no contaba con una estructura tan posicionada como para realizar un endoso que incluso para figuras más emblemáticas o estructuras más posicionadas es difícil dar ese traslado. Digamos, no era o no es Don Buca, no es o no era Perón con su cámpora. Y creo yo que eso, entre otras cosas, le va a presentar, digamos, un reto. Pero más allá de eso también, hay algo detrás del candidato que puede ser un deseo de buscar una tercera vía, entre comillas, una alternativa al correísmo, anticorreísmo, que el anticorreísmo hoy lo ocupa firmemente el presidente Noboa en buena medida, que podría ser mejor representada por otra figura a lo largo del proceso electoral, después de que muchos votantes pudiesen regresar a la indecisión. O podría haber elementos que sí eran anticorreístas, que eran correístas, que eran, digamos, un poquito blandos en su apego y que regresarían a las alas. Entonces, habría que también calcular por qué el gobierno tanto acosó al candidato. No creo que haya sido meramente una estrategia electoral, sino puede haber incluso un factor personal, que lo hemos visto bastante en la política ecuatoriana. Otra tendencia importante que se podría dar, y a la que hay que seguir, es cómo irán afectando los apagones, que según mediciones más temprano del año sí golpearon a Daniel Noboa justo antes de la consulta de los primeros meses del año. Ahora, en este escenario, ¿cómo el pueblo va a reaccionar? Segunda tanda de apagones, con promesas que aceptamos lo difícil de la situación, han sido incumplidas o no han sido bien cumplidas, ¿no? El propio gobierno, a través de sus vocerías, ha hablado, y de ministros que han cambiado, ha hablado de contrataciones de 1,000 y pico megavatios, pero que se caen en elementos importantes porque ya no vienen las barcazas más, que puede ser una buena decisión o no, pero que se habló mucho de las nuevas barcazas y luego ya no se dan. O lo que ha pasado con la empresa Projet, que ya falló con una primera tanda de 50 megavatios, que parece que va a fallar con la segunda de 100, y que era parte de ese plan que se va a ir aplicando. Lo de Colombia, que eso sí es un éxito, por lo que hay que felicitar, un éxito sorpresivo a la ministra Manzano, pero que todavía no sabemos con cuánta duración y con qué magnitud va a ser implementado, y que podría decepcionar. Y digamos que no decepcione, pero que siempre hay que estar preparados para que decepcione las expectativas que el propio gobierno ha ido construyendo con promesas adelantadas, considero yo, de cortes menores, de reducción de horario de cortes, que pueden volver complicada la situación para una ciudadanía que necesita conocer una postura, si no realista, pesimista, quizá, para poder planificarse económicamente ante una cuestión que, según los propios informes con los que contó el gobierno desde hace algún tiempo, hay altas probabilidades que vaya más allá de diciembre, fecha que en cambio se han empeñado a repetir muchas veces como si fuera el límite de una crisis, justo cuando estábamos a puertas de elecciones que, para no alargarme mucho más, quisiera concluir en eso.
sí vale la comparación guardando las distancias. En Sudáfrica, después de décadas del dominio de un partido hegemónico, uno de los factores que jugó para que el Congreso africano pierda las elecciones por primera vez en un buen tiempo y tenga que entrar a una coalición con su oposición fue que tuvieron cortes de luz fuertísimos, y que a pesar de resolver esos cortes de luz por varias semanas antes de las elecciones, eso no bastó para que el votante se convenzca de la credibilidad o la sostenibilidad en el tiempo de esas medidas. Si al votante uno resuelve una crisis en los servicios poco tiempo antes de las elecciones, si no lo ha convencido de que ganadas las elecciones, la situación continuará en mejoría, no va a servir de mucho, y eso es un reto importante para el gobierno. Doctora Patricia Estupiñán, se ha dicho quizás que el mejor negocio en política cuando hay elecciones es ser opositor del gobierno de turno, cualquiera que este sea. Hoy vemos una acción de la casi mayoría de sectores que cuestionan al gobierno en diferentes facetas, y un escenario es la Asamblea Nacional, en donde incluso han llevado juicios políticos a ministras, secretarias de Estado. Es un negocio ser opositor en campaña, más allá de afrontar. Los candidatos debieran decir cómo solucionar la crisis eléctrica concreto. No el discurso, este gobierno ha fallado, y también este gobierno ha fallado, evidentemente. Cómo enfrentar la crisis de seguridad interna, cómo enfrentar el desempleo, cómo adoptar políticas para el agro en la práctica. Pero eso no lo hacen, Patricia. No lo hacen porque tenemos la democracia, que es el resultado de la calidad de gente que elegimos. O sea, la asamblea es vergonzosa. A duras penas, con excepciones, pueden redactar. Y por eso tenemos esta cantidad de leyes que hay que reformarles enseguida de que se las promulga, y a los 2 meses se encuentran las fallas. De alguna manera necesitamos una reforma para exigir mejor calidad de políticos. O sea, el problema es que elegimos a gente porque son notorios, porque son influencers, porque han sido reinas de belleza, porque son futbolistas, o por una lealtad suprema al líder supremo. Pero no elegimos personas con criterio, con formación, con especialidad, para que de la asamblea no tengamos este divorcio permanente con el ejecutivo, de que no podamos ponernos de acuerdo por lo menos en 2 o 3 cosas básicas para que el país tenga una ruta común. Ese es el verdadero drama. O sea, de alguna manera los ecuatorianos somos culpables de lo que elegimos, y eso deberíamos hacer un mea culpa y tratar de encontrar políticos que no solo hablen y critiquen y descalifiquen, sino que nos diga, aquí están las soluciones. En parte creo que Daniel Noboa ganó porque se presentó al menos en ese debate con nuevas ideas, con propuestas, lo que no habían hecho los demás candidatos. Entonces, ¿cómo cambiamos la mentalidad de nuestros políticos? Porque aquí son opositores desde el primer día de gobierno. Yo recuerdo un congreso que cuando fue elegido León Febres Cordero presidente, dijo: vamos a gobernar desde el Congreso. O como a Roldós le hicieron la vida imposible los mismos del partido. O sea, es esa cultura política tan malsana la que nos impide avanzar. Como decía Stephanie, tender puentes, decir, en esto estamos coincidentes, trabajemos, sin que eso signifique que somos corresponsables o corresponsables de lo que ocurre. A mí me encanta un trabajo de
un economista que hoy es profesor de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Andrés Mejía, quien habla de estas coaliciones fantasmas, de esto que está siempre detrás y que lo acabamos de ver en la asamblea con respecto a la vicepresidenta. Censuraron, bla, 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 pero por detrás no hicieron nada en concreto para cambiar la situación. Entonces operó esta alianza fantasma detrás. Y entonces, si sale bien, es mérito de todos. Si sale mal, es solo culpa del que está en el gobierno. Y por eso tenemos la democracia que tenemos. Por estas alianzas fantasmas, por estos intereses de defender un pequeño metro cuadrado de cada uno y por la falsedad de que les interesa el país. No les interesa. Les interesa solo sus propios intereses. Esa es la realidad. Pero el problema es que nosotros elegimos eso. Volvemos a votar por eso. Volvemos a votar por quien nos vende la narrativa más bonita. Y la narrativa más bonita no siempre es lo bueno para el país. Doctora Macías, en este contexto, votar por la mejor narrativa en medio de una crisis múltiple que tiene el Ecuador, ¿cómo lograr que los candidatos asuman su responsabilidad y no sigan con la demagogia que le han acostumbrado al Ecuador? Bueno, creo que es importante tener candidatos que sean suficientemente hábiles para poder entender que el nuevo mecanismo de comunicación es una comunicación digital que logra llegar. Dicho esto, esta comunicación no debe ser ligera, debe ser responsable y debe tener los rasgos necesarios para conectar. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de crisis, también suele haber, y la historia nos ha demostrado a lo largo de las elecciones en países democráticos, que esta búsqueda de salvadores, porque normalmente en crisis los votantes tienden a buscar alternativas drásticas. Los candidatos se presentan como salvadores, a veces como outsiders del sistema, que lo que pasó con Daniel Noboa y en su momento Topic, generan esta bocanada de aire fresco que el elector dice, bueno, si todos los otros políticos tradicionales no nos han funcionado, busquemos una alternativa. Y esto suele suceder. Pero, y por eso digo pero, porque quisiera compartir con ustedes solo cuando hablamos de outsiders, hablamos de bocanada de aire fresco, pero solo veamos los resultados, porque es cierto que coloquialmente se dice no estaba muerto, estaba de parranda. Cuando se habla de los partidos tradicionales, se habla de que ya los partidos tradicionales están desgastados. Sí, pero vimos en las elecciones seccionales, la Revolución Ciudadana tuvo 16 municipios sin alianzas, 32 con alianzas. Vimos a un Pachacute con 24 municipios, entre ellos Ambato, y logró expandirse en la costa. Esto no habíamos visto nunca. Triunfó en Naranjito, Playas y Pijapa. Vimos al Centro Democrático con 17 candidaturas, un socialcristianismo con 16. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que en crisis hay una polarización, si bien es cierto necesitamos candidatos valiosos y representativos que logren conectar con la ciudadanía, también estamos hablando que el vehículo que está funcionando de alguna manera también son los partidos tradicionales. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces hay esperanza que los partidos tradicionales busquen dentro de sus plataformas y dentro de su gente valiosa a la cual podamos preparar. De hecho, en la entrevista anterior que tuvimos y junto compartimos el panel con César, hablamos de la importancia de unas estructuras partidistas que capaciten, busquen y ayuden a los nuevos políticos a estar preparados para los retos nuevos de comunicación digital, pero especialmente de conocimiento de asuntos regulatorios, gobernanza. Cómo en verdad, desde una manera profesional, sacar adelante al país. Y eso es importantísimo. Claro, la mayor preocupación, Estefanía, es buscar salidas y soluciones que no están planteando los candidatos.
no solo que no lo están planteando, sino que necesitamos también una opinión pública y una sociedad en la cual demande de unas respuestas cuando los candidatos en campaña digan: esta es la solución y yo mañana te voy a dar la crisis de electricidad, voy a resolver la crisis de seguridad. Porque todos sabemos que mañana no se va a resolver. Y esto es importante porque también necesitamos una sociedad crítica que pueda pedir y exigir respuestas a preguntas claras. Y ahí volvemos a los sistemas tradicionales, especialmente el debate, y en campaña quisiésemos tener foros, tanto universitarios, foros sociales, donde la gente común haga las preguntas que todos nos estamos haciendo y haya los espacios que se puedan generar para que los candidatos respondan esas preguntas. Ese sería el ideal, de nuevo, de esta famosa construcción de democracia y construcción de puentes que todos anhelamos para un país mejor. César Febres Cordero, ¿cómo lograr una sociedad crítica, como dice Stephanie? Efectivamente, aquí caen atrapados en las redes sociales, retuitean a veces temas falsos, las fake news. ¿Cómo exigir también respuestas claras? Cierto es, al menos aquí exigimos a los candidatos, ya que no ni hagan diagnóstico, que ya lo conocemos, ni que respondan a las preguntas abiertas de qué van a hacer, sino cómo piensan solucionar crisis eléctrica, seguridad, desempleo, seguro social ecuatoriano. Es decir, cómo concretamente. Penosamente no hay esas respuestas, César. Bueno, creo yo que el debate en los formatos que conocemos poco ayuda. Ahora quizá impacte menos que la última ocasión, porque los debates de primera y segunda vuelta se dan a las 3 semanas antes de las votaciones. En las últimas elecciones el debate de primera vuelta, en un contexto histórico muy particular, se dio una semana antes de las votaciones. El segundo debate fue un resultado distinto. El primero, que no favoreció tanto al presidente Noboa, se dio 2 semanas antes. Y considero que también es importante recalcar que hay un problema que ya compromete, digamos, a la mayoría de los candidatos, y podría resultar costoso si solamente pocos candidatos se pegan a esto, y es que más allá de un espíritu de virtud o un espíritu de patriotismo, debería moverlos el miedo a lo que les podría pasar si ganan con promesas incumplibles. Y en este momento están incentivados a dar promesas incumplibles en esta competencia. Y de hecho puedo recordar como en las últimas elecciones, desde el señor presidente hasta quienes hoy son sus opositores, hablaron con una holgura y una confianza de la generación eléctrica, acuerdos con el extranjero, de la implementación de una serie de medidas para recuperar fondos de la economía, como traer dinero de las reservas internacionales, que la mayoría no son de libre disponibilidad en el Ministerio de Finanzas, o el cobro, que es muy importante, al SRI, pero que puede tener un costo político y puede demorarse muchísimo, o criticar ya entrado al gobierno medidas como políticas para la recaudación a través de el perdón a los intereses de la deuda para conseguir el pago de capitales, deudas de privados, que lo han implementado desde Correa hasta acá algunas veces los gobiernos, porque es lo que toca hacer, o el cambio de posturas peligroso y deshonesto de quienes, como en el caso particular de los correístas, se veían en la necesidad de ofrecer la venta del Banco del Pacífico y de ofrecer la venta de CNT a finales de su último periodo, pero que ahora se oponen a eso porque es una medida neoliberal y privatizadora, simplemente porque están fuera del gobierno. Esa falta de compromiso mínimo con las realidades nacionales es algo muy preocupante. Necesitamos, quizás una palabra que cause que se quieran arrancar los pelos los estrategas de campaña, pues necesitamos por la salud de la República y por la estabilidad del gobierno que salga reelegido o elegido, una campaña pesimista. Y si la quieren pintar o maquillar de otras maneras después, muy bien. Pero desde los cuartos de guerra de campaña, la dirección política debería ser una campaña pesimista. Creo que es lo que nos hace falta. Y va a ser muy difícil si la mayoría de los actores
fuertes al menos no coinciden en lo que deben hacer. Y no tanto por altruismo, sino por prudencia. Doctora Patricia Estupiñán, en definitiva, vamos en este proceso electoral a lo mismo, pero en condiciones peores en el país. Bueno, vamos a lo mismo, pero algo ha mejorado también, digamos, excepto porque recién hubo una masacre carcelaria. Teníamos la percepción, al menos, de que se tenía un control de las cárceles, de que algo había disminuido con la participación de las Fuerzas Armadas, algo había disminuido esta violencia que nos afecta a todos, pero es percepción nomás, porque en realidad no sabemos las cifras o no podemos creer las cifras, pero por lo menos creo que en ese sentido estamos menos mal, siguiendo que estamos mal, que lo que estábamos en el gobierno de Lazo. Ahora lo grave sí es el impacto de la crisis eléctrica, que pues va a terminar, si no se resuelve pronto, peor que los efectos de la pandemia. Pero los ecuatorianos no aprendemos. De la pandemia creíamos que salimos mejores ciudadanos, más colaboradores, y pasó, nos vacunaron y ya no tenemos miedo y volvimos a ser peor que antes. Ese es el problema. Qué incapacidad para aprender de lo que nos pasa. Y en eso es los ecuatorianos que elegimos a esos políticos y las élites nuestras que son desastrosas en todo sentido. Quizás cuando habla de élites, Patricia, quizás poco interés le han puesto en los problemas de fondo estructurales y solo se preocupan casi como cuando estalla, como el caso de la crisis eléctrica. Sí, y yo me refiero a que uno de los graves problemas del Ecuador son sus élites, en todos los niveles. Estamos viendo cómo estos sindicatos ven la realidad tan grave y deciden hacer una paralización ellos mismos. No, es inconcebible. ISA, que seguramente sabe que va a salir último en las encuestas, entonces quiere hacerse notorio con esta paralización. Esas élites cerradas que no tienden los puentes, que decía Stephanie. Esas élites son el fracaso, y también muchas de las élites empresariales que aspiran a tener beneficios para su sector, nada más, pero que no dicen cómo contribuyo al país, que consideran que con dar empleo ya está todo, pero eso no es así. O sea, y critico también a las élites periodísticas y a todas las élites que no se preparan y no piensan como país en sí. Por eso tenemos lo que tenemos. Sí, efectivamente, aquí hay corresponsabilidad de todos los sectores. Doctora Stephanie Macías, en estas condiciones vamos a un proceso electoral quizás con realidades que se han agravado, como el caso de la crisis eléctrica. Hemos tenido cortes durante tantos años, pero quizás hoy, por las condiciones de la crisis climática, por ejemplo, hoy es peor la sequía. ¿Vamos en condiciones mucho más graves a estas elecciones? Por supuesto, vamos en unas condiciones, y en mi caso, que hablamos de elecciones y comunicación electoral, le hablamos en el área de lo que se llama el humor electoral. Cómo va el votante a las urnas y cómo el votante va a recibir las propuestas. Y en este aspecto, hemos siempre hablado, de hecho en su programa, sobre un votante que ya está desilusionado, no solo por la crisis actual, sino por la carga, yo le digo siempre, la mochila y el peso de su mochila de los últimos años. Es un elector que ha ido a las urnas en menos de 4 años
7 veces. Es un elector que no ve un cambio a pesar de acercarse a las urnas cada vez para ponerle de alguna manera su esperanza y su voto y también su rechazo, porque hemos visto en muchas en muchas de las elecciones un voto rechazo. Pero también vemos, y es importante hablar sobre el humor electoral. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados para lo que viene. Muchas veces cuando las opciones son escasas, el ambiente de desilusión también refleja un humor que se prolifera en las redes. ¿Por qué se prolifera en las redes? Porque la desconfianza del sistema, porque los memes y los fake news vuelven a ser noticia, porque la gente está desilusionada, cansada y preocupada. Y esto genera una exacerbación en su manera de comportarse, de reaccionar, siembra dudas infundadas. ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de la semana los diferentes rumores sobre los cambios de los horarios? Hemos visto en crisis cómo proliferan los memes. Ahora la manera en la cual la ciudadanía desfoga la insatisfacción y su rechazo también es a través de los memes. Y esto es importante para los que nos ven y nos escuchan, porque la ciudadanía necesita algún tipo de desfogue. Es como una olla de presión. Si no le das algún tipo de desfogue, al final del día va a haber una explosión. Y es importante canalizar esa desazón de alguna manera, y lo estamos viendo a través de toda esta multiplicidad de mensajes. La pregunta es, ¿cómo volvemos a canalizar desde un punto mucho más pragmático esta desazón? ¿Cómo combatimos el fake news? ¿Y cómo estamos preparados para lo que se venga dentro de un ambiente en el cual, con inseguridad y con crisis eléctrica, cómo los electores reciben al candidato? ¿Cómo va a ser ese puerta a puerta? ¿Cómo va a ser esa agenda de territorio cuando muchos de los territorios se pertenecen a ciertos grupos delictivos? Los candidatos van a estar dispuestos a hacer esos abordajes para tener permiso de entrar a ciertos lugares. Todo esto creo que va a ser uno de los retos importantes dentro de la campaña, y así es como recibimos a puertas de una campaña presidencial. Doctora Macías, y como decía Patricia Estupiñán, candidatos que están atizando el fuego, por ejemplo, el candidato indígena, dirigente de CONAIE, que está llamando a movilizaciones. ¿Por qué no se dedica a la campaña a plantear soluciones y no a seguir lo que casi ha sido su oficio? Porque muchas veces se piensa que lo que funcionaba antes funcionó ahora. Y creo que después de las paralizaciones de septiembre, donde Pachacútec y especialmente el candidato indígena y en su momento Yacu Pérez logró una plataforma electoral importantísima. Claro, octubre de 2019 y junio de 2022. Exactamente, gracias. Sí. De esta manera, ellos de alguna manera se sintió que esta plataforma, no solo comunicacional, sino esta lupa enorme nacional, le generó una plataforma electoral. Pero la realidad de hoy y el elector de hoy no es el elector de hace 2, 3 años. Y a veces los políticos se equivocan pensando que la misma fórmula funciona a lo largo del tiempo. Y no es así. Doctor César Febres Cordero, vamos a estas elecciones en condiciones mucho más complicadas, como los diversos problemas que sufre el país, y esto de la acción de candidatos que buscan protagonismo con manifestaciones, como el candidato de la CONAIE. Bueno, yo en ese caso insisto, como he venido haciendo hace algún tiempo, hay una transición en la unidad hista. Vamos a ver cuánto dura ese cambio, ese movimiento. Ya después de la muerte cruzada del año pasado, vimos cómo la unidad hista no cumplió con su amenaza de movilizarse en el caso de que se invoque la muerte cruzada como se hizo, porque ese año estaba enfrascado en la lucha por la toma del movimiento Pachacútec, que terminó elevado hasta el CNE, que fue un proceso de elección del coordinador general y directiva que tuvo que repetirse, que igual terminó ganando con su candidato Chumbi, que ocupa ese alto cargo en Pachacútec. Y a lo largo de este año las movilizaciones han sido tímidas, por decirlo menos, dentro y fuera del movimiento indígena, porque están organizándose hacia un proceso electoral. Los pocos sindicatos que algo significan en este país
o están alineados al gobierno, o están alineados a la Unidad Popular, o están alineados a Pachacuti, que ellos tienen ahora su concentración en un proyecto electoral que primero apela a votantes de un amplio centro, llamémosle, que no trabajan con el mismo lenguaje o expectativas que la gente que se moviliza en las calles todo el tiempo y a veces con violencia, que es costoso llegar a ellos con recursos económicos que se pierden en movilizaciones callejeras. Muchas veces la CONAIE, o en las últimas 2 ocasiones que se ha movilizado, ha tenido que desistir de sus demandas más fuertes por el desgaste económico de su organización en las calles, independientemente de cómo se financien, el dinero tiene límites. Entonces yo creería que sea uno partidario u opositor, lo ame o lo odie al señor Issa, más le conviene a la mayoría de sus partidarios y a la mayoría de sus opositores y a la mayoría de la ciudadanía que su experimento electoral les sirva y lo incentive para que se quede en el espacio electoral, para que desista del lenguaje y las herramientas de la violencia callejera, porque el Ecuador lleva un tema ya social y económico, no tiene las condiciones de base para una lucha social sana o más sana como la de otros países. En Europa, en Estados Unidos, una parte de la ciudadanía, no será siempre, digo, pero quiere expresar malestar económico, todavía está organizada en sindicatos, no quema una llanta, simplemente no va al trabajo por varias semanas hasta que el presidente o el primer ministro se da la mano con los piqueteros, organiza una reunión con los ejecutivos, se firma una serie de acuerdos y la vida continúa. Y se para un tiempo los trenes, se para un tiempo los puertos, pero no hay un muerto ni un herido. Esas condiciones no existen en el Ecuador por un tema que, digamos, profundizar sería un despropósito en este momento, demasiado tiempo, pero yo creo que a estos actores radicales sería bueno electoralizarlos para obligarlos a entrar en el juego de la moderación. Ahora, ¿qué pasa? También hay elementos radicales dentro de nuestra política electoral, elementos hasta narcotizados, y no es una solución perfecta ni una panacea, pero siempre para mí va a ser preferible electoralizar. Y que sea prudente o no, digamos, igual que sigan con el discurso de protesta, pues no me parece prudente, pero mantener ese discurso, aunque cambie o modere los métodos, le conviene un poco, al menos en un principio, para que la gente lo reconozca por donde él saltó la fama en la palestra nacional. Ya más avanzado un proceso, quizá debería modificar aún más su discurso de rebeldía para ocupar un espacio que, sobre todo en la izquierda, le podría hacer más daño a la oposición correísta que al presidente Noboa en un principio. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis sobre el panorama político electoral, a la directora, editora de Vistazo, doctora Patricia Estupiñán, a la doctora Estefanía Macías, analista política y en comunicación, y el doctor César Febres Cordero, analista político y académico. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con la doctora María Cristina Kronfle, vocal suplente del CNE, para hablar precisamente este 20 de noviembre. Se cumplen los 6 años de designación a un consejero del CNE. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa